hermanos. Buenos días, iglesia. Eh, Espero que se encuentren bien, bendecidos por el Señor. Y esta mañana, hermanos, nuestro pastor, el pastor Martín, no nos acompañará el día de hoy, pero de su parte les manda saludos. Por motivos familiares no le es posible estar hoy aquí con nosotros, pero eh, estamos seguros que el Señor hoy nos hablará a través de su palabra. Y quisiera empezar antes que nada con una pequeña oración. Les pido que inclinen su rostro, si cierren sus ojos para no distraernos. Padre, Señor, gracias por esta mañana, gracias porque eh, te hemos, Señor, hemos invocado tu presencia a través de la oración. Te hemos alabado, Señor, te hemos exaltado a través de los cantos. Y ahora, Señor, como parte de esa adoración, queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que sea tu gracia hoy con nosotros. Que prepares, Señor, nuestros corazones. Que abras nuestros oídos espirituales. Que nos des entendimiento, Señor, para recibir tu palabra. Y que a este servidor está aquí presente el día de hoy, Señor, que le capacites, Señor, para poder exponer fielmente tu palabra. Reconozco, Señor, todas mis limitaciones. Reconozco, Señor, mis debilidades, pero creo que en las debilidades tú, Señor, te glorificas. Te pido, Señor, que hoy tú tengas a bien hablarnos en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, esta mañana el tema que hablaremos se encuentra en la carta de Judas. Y te voy a pedir de favor, si puedes abrir tu Biblia en la epístola de Judas. Está antes de Apocalipsis. Y solo vamos a escudriñar, a examinar los primeros 4 versículos. Es una carta corta, pero el tema general de esta carta es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es el apartarse de la fe. Pero quisiera explicar por qué el motivo de esta carta, cuál es la importancia de esta carta primeramente, y luego mencionar 3 puntos, 3 principios que podemos extraer de ella para luego ejemplificar cómo se ve esa apostasía a través de la falsa enseñanza que la carta nos va a decir que viene a través de falsos maestros. ¿Okay? Y bueno, Judas empieza escribiendo, saludando. En el versículo 1 se presenta: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y es importante, hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia y estudiamos la Biblia, saber cada carta, como es un documento, va dirigido a alguien en específico. Pero en esta carta no vemos que el autor mencione a alguien en específico, a alguna iglesia en específico, como vemos en las otras cartas. Por ejemplo, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, ¿no? En este caso, Judas se va a referir de manera general a la iglesia. Se entiende
que esta carta iba a correr por las iglesias. ¿Por qué? Porque era una problemática que había en ese momento que no solo era particular, sino que era general. Y vemos que Judas aquí se presenta como siervo de Jesucristo y pudiéramos preguntarnos, ¿y de qué Judas habla? ¿A quién se refiere? Muchos, cuando escuchamos ese nombre de Judas, el primero que se nos viene a la mente, ¿quién es? El Iscariote, ¿no? El que negó al Señor. Pero bueno, este no es el autor de esta carta. También hay otro Judas que se menciona en el Nuevo Testamento, que es Judas el apóstol. Y ese menciona que es hermano de Jacobo también. Pero la escritura dice en Lucas 6:16 y en Hechos 1:13, no está ahí, pero para que tengas el dato, que él es también conocido como Tadeo. Pero a diferencia, dice la escritura que era el hijo de Alfeo. Entonces, aquí el autor se refiere como hermano de Jacobo. ¿Y qué es Jacobo? Y se está refiriendo al líder de la iglesia de Jerusalén. En este caso, se identifica como el hermano de Jesús, Jacobo. Entonces, Judas está refiriéndose a sí mismo como hermano de Jacobo. Y me llama la atención que en esta carta él no hace uso de ese parentesco. ¿Sabes? Él era hermano de Jesús, pero él no toma ese parentesco para decir, para dirigirse, para presentarse como una credencial, como algo que lo avale, sino él se presenta como siervo. Y eso ya nos empieza a hablar del autor. Y aquí ya nos empieza a enseñar algo la palabra, cómo se presenta Judas siervo. Había pasado en la vida de Judas algo que lo llevó a considerarse así. Recordemos que Judas, que era su hermano, la escritura dice que al principio, cuando Jesús empezó a predicar, a mostrarse como Dios, como el Mesías, su familia no le creyó. Su familia dudaba y entre ellos estaba Judas. Pero algo pasó en la vida de este hombre que él pudo reconocer al Señor, pudo aceptarlo como ¿quién? Como su Señor, porque el término siervo significa y tiene la connotación de ser un esclavo. Y los esclavos tienen un dueño. ¿Ves lo que está diciendo aquí el autor Judas? Yo reconozco a mi Señor, ya no como mi hermano, sino como el creador de todo. Amén. Y sigue diciendo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Y aquí, solo por mencionar, estoy utilizando una versión que se llama Nueva Biblia de las Américas. Es adaptada al lenguaje un poco más actual, pero bien la podemos seguir con Reina Valera, es muy similar. Entonces seguimos, porque van a haber palabras un poco diferentes, pero son sinónimas. Ok, seguimos leyendo. A los llamados. Y dice a los llamados. ¿Y quiénes son, hermanos, estos llamados? Bueno, en Romanos 8:28 nos dice la palabra. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito de entre muchos hermanos. Y mira, ese llamado a los que Dios llama para salvación
tiene un propósito. Y muchas veces nosotros nos preguntamos respecto a los propósitos que tiene Dios en nuestra vida. Pero el principal y mayor propósito que en la Escritura aparece es que Dios nos llamó para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Ese es el primer y más grande propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de sus hijos. Seguimos leyendo. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Y qué nos dice aquí la palabra? El llamado, hermanos, no depende de nosotros. El llamado depende de Dios, porque dice que Él nos predestinó. Si me das la otra. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, la que sigue. Regrésalo. No, la que sigue. Ahí está. El llamado, como les decía, no depende de nosotros. El llamado es porque Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es por mérito propio. Él te escogió antes de que tú nacieras, antes de que creara todo lo que existe. Él por su libre voluntad te escogió para salvación. Seguimos leyendo. ¿La que sí? Sigue diciendo: a los amados en Dios Padre. Y Reina Valera ahí dice: a los santificados. Pero en las traducciones más antiguas da la connotación de que son amados en Dios. Y mira, esto quiere decir que a los que Dios llama a salvación, la razón por la que Dios los llama es porque Él los ama. Fíjate cómo está abriendo Judas la carta. Está abriendo con esas palabras de aliento, de ánimo. Él empieza abriendo su mensaje, dando seguridad a los creyentes que estaban batallando con un problema. Dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió? Dice: en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la expresión del amor de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. No hay ningún mérito en nosotros. Es Dios en su libre voluntad queriendo depositar ese amor, no en la creación, sino en personas específicas. Sigue. En Efesios 1:4 dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y nos escogió, ¿cómo dice? En amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Somos llamados porque Él nos amó, hermanos. Y nos amó y nos sigue amando y nos amará, porque es un Dios que no cambia. Seguimos leyendo. Y sigue diciendo Judas: los llamados, a los amados por Dios, a los que son guardados para Jesucristo. Y mira, hermanos, esta expresión que está usando el autor de la carta, lo que para ti tiene valor, tú lo cuidas, tú lo resguardas, tú lo aprecias. Y fíjate cómo está diciendo esto: a los amados en Dios, ¿están qué?
guardados en Cristo. Puedes verlo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Y hermanos, si tú has sido llamado para salvación, tú eres amado por Dios. Esa es la razón por la que Dios te llamó. Y Dios nos muestra en su palabra que hay seguridad en ese llamado. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano, está diciendo Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es como está expresando Judas esas palabras a estos hermanos. Aquí hay seguridad, porque el llamado no depende de nosotros, lo vuelvo a repetir, y esto es algo importante, porque la Biblia dice en Efesios que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, es un regalo de Dios, inmerecido. Eso es gracia que Dios ha derramado en la cruz por sus escogidos. Seguimos diciendo. Y aquí entramos al primer punto que quisiera señalar, que Judas menciona en esta carta. Estamos llamados a luchar por la fe. Judas sigue diciendo en el versículo 3, después del saludo: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Y mira, aquí Judas lo que está diciendo es: hermanos, yo quería escribirles respecto a la salvación, yo quería hablarles de otro tema, pero entendemos que él, como siervo de Jesús, él entendía que era guiado por el Espíritu Santo, y al ver esta problemática en la iglesia, él no decide plasmar su deseo, sino él es obediente y decide abordar esta problemática y exhortar a sus hermanos. Y fíjate que él está escribiendo, él no dice: amados, yo voy a ir a pelear ardientemente por su fe. Él dice: yo los exhorto a que ustedes luchen por su fe. Pero, ¿qué podemos decir de aquí entonces? Hermanos, esta lucha, esta batalla es personal. Seguimos leyendo. Y vemos aquí en primera de Timoteo 1:18, dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. ¿Y cómo se pelea esa batalla? Dice: guardando la fe y una buena conciencia. Dice que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Ves? La batalla es para guardar nuestra fe. Y hay algunos que rechazan esa batalla, que deciden no pelear, que se rinden. Hermanos, Dios nos llama a caminar en el camino angosto.
nos llama a negarnos a nosotros mismos y nos llama a que conozcamos a Dios como a través de las Escrituras. Dice la Escritura que la vida eterna es conocer a Dios. ¿Para qué? Para darlo a conocer. Y esa fe es la que va a hablar aquí el apóstol, Judas. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿a qué fe se refiere? Esta batalla nos dice que es respecto a la fe, que concierne a la fe, pero ¿a qué fe se está refiriendo? ¿A la fe para salvación? ¿O a qué tipo de fe se refiere? Y vamos a ir a la lectura. Y aquí tenemos una definición de fe. Fe viene de la palabra griega, pistis, que nos dice que es una persuasión, que es credibilidad, que es la veracidad de Dios o de algún maestro religioso. Y específicamente se está refiriendo a la confianza en Cristo. Por extensión dice que a todo el sistema de la verdad religiosa, a todo el evangelio, a todo el cuerpo de doctrina. A eso se está refiriendo fe en este pasaje. No algo subjetivo, personal, que cada creyente, cuando pone su confianza en Cristo, cuando le reconoce, cuando se arrepiente para salvación, eso es una fe, pero es una fe para salvación. Pero aquí nos está hablando a la fe que fue entregada, a las enseñanzas que Dios Padre le entregó a Cristo y que Cristo le entregó a sus apóstoles y que los apóstoles predicaron por todo el mundo. Y que esa enseñanza ha llegado hasta nuestros días. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la Biblia, y somos bendecidos porque no fue fácil llegar hasta este punto. No fue fácil tener esa enseñanza, esa verdad en nuestras manos, hermano. Hubo gente que dio su vida por ello. ¿Ves la importancia? Seguimos leyendo. El segundo punto que quisiera resaltar es que nosotros no podemos, pelear por algo que no conocemos. Y estamos llamados entonces a conocer nuestra fe, y no solo a conocerla, sino a compartirla. Amados, sigue diciendo Judas, por el gran empeño que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe. Y dice que una vez y para siempre ha sido entregada. Esta fe de la que habla Judas, la enseñanza en la escritura general, por ejemplo en Gálatas, nos dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? Dice, un evangelio diferente, un mensaje diferente, que en realidad no es otro. Reina Valera dice que en realidad no hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren pervertir el mensaje, la buena noticia, la verdad acerca de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, dice Pablo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Hermanos, y esta verdad de Dios fue entregada en el Antiguo Testamento al pueblo.
en el Nuevo Testamento fue entregada a los apóstoles, a su iglesia. Es una fe que ha sido transmitida de generación en generación, de cristianos, de hijos de Dios. Y ese mensaje que está en el centro de esa enseñanza es Cristo mismo. Él es el centro de toda la Escritura. Él es el motivo de toda la Escritura. Hemos leído en ocasiones que la Biblia es cristocéntrica. Quiere decir que todo lo que está escrito ahí apunta a Cristo, a la obra del Señor. Seguimos leyendo. ¿Y por qué este mensaje, hermanos, no cambia y no debería cambiar? Hebreos 13:8 dice: porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En otras palabras, no cambia el mensaje porque el autor no cambia. Puedes verlo, y es algo de lo que va a abordar Judas. Judas va a decir que el ataque que está en la iglesia, que les estaba avisando, advirtiendo a estos hermanos, era que estaban cambiando ese mensaje. Era que estaban torciendo ese mensaje para beneficio propio. Seguimos leyendo. Y este es el tercer punto, hermanos. El ataque a la fe está dentro de la iglesia, y tristemente lo decimos. Seguimos leyendo. En el versículo 4, Judas expone el propósito de la carta, el motivo por el cual él está escribiendo la carta. Dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Y aquí puedes ver la diferencia, cómo habla Judas al principio, refiriéndose a los creyentes. Ustedes han sido predestinados, ustedes están seguros en Cristo. Su salvación está segura, tu destino está seguro en Cristo. Pero hace una diferencia: pero estos hombres están destinados, ¿para qué dice? Para la condenación. Y esta expresión que dice que han entrado, dice Reina Valera, ellos han entrado encubiertamente, tiene una connotación de que ellos lo han hecho en secreto, lo han hecho de incógnito. Y uno pudiera pensar: ¿y cómo es que esta gente pudo haber entrado a la iglesia? Y mira, la palabra nos dice cómo es que esta gente, estos hombres entran. No entran tal cual como ellos son, sino ellos entran como dice Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros, vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. En Hechos 20:29 dice, Pablo le dice a la iglesia, dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos, dice, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y en segunda de Pedro, quisiera hacerte una mención. Segunda de Pedro, según los eruditos, los estudiosos de las Escrituras, es una carta paralela a Judas. Y
hay dos posturas respecto a esto. La primera es de que la primera carta que se escribió fue Judas. Y después se escribió Segunda de Pedro, porque Segunda de Pedro dice que entrarán en un futuro esos hombres. Pero en Judas, como leímos, dice que ya han entrado, ¿no? Esa es una postura. La otra postura dice que toda la carta de Judas está integrada en Segunda de Pedro, pero Segunda de Pedro añade otros capítulos. Entonces, esa postura dice que por esa razón piensan que Segunda de Pedro es posterior a Judas. Pero cualquiera que sea la interpretación, lo importante es el tema que ellos están hablando, es la advertencia que nos están haciendo, en este caso a los destinatarios originales, pero también el día de hoy nos aplica a nosotros. Y dice Segunda de Pedro, pero se levantaron falsos profetas, se está refiriendo aquí al Antiguo Testamento, entre el pueblo, y lo dice, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, está hablando futuro, los cuales, vuelvo a decir lo mismo que dice Judas, encubiertamente introducirán herejías destructoras. Y dice, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Judas es lo mismo que dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, puedes ver, están hablando del mismo tema, los cuales desde hace mucho tiempo estaban marcados para esta condenación, y se refiere a estos hombres como impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único y soberano Señor Jesucristo. Y Judas se está refiriendo a estos hombres como impíos. Y hermanos, ¿qué es un impío? Como se nos ha enseñado, hermanos, un impío es aquel que conoce la Escritura, pero no la vive. Es aquel que solo finge ser un cristiano. Y es importante porque estos hombres entran, dice, encubiertamente, se disfrazan, ellos traen algo que nosotros pasamos por alto. Nosotros no podemos ver el corazón, nosotros vemos lo exterior, pero estos hombres son expertos en el arte del engaño. ¿Sabes? Esos hombres no entraron negando la fe, no entraron negando las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Estos hombres entraban como, sí, yo creo en Jesús, yo creo en la salvación por fe, ¿no? Yo creo todo lo que la Biblia dice, pero ¿qué nos está diciendo Judas? Estos hombres impíos, la manera en que se muestran es por la forma en cómo viven. Porque estos hombres, en Segunda de Pedro nos dice que ellos hablan herejías. ¿Y qué nos está diciendo? Que estos hombres habían alcanzado ciertas posiciones de autoridad dentro de las iglesias, donde podían ellos estar al frente y hablar, influir en las demás personas, torciendo las escrituras para su beneficio personal. ¿Qué es una herejía? Y aquí tenemos una definición de herejía. Y dice, es una desviación doctrinal
Es una enseñanza, eso es doctrina. Enseñanza. Es una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas, vitales e innegociables que enseña la Biblia. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales que desde mucho tiempo antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten, dice, la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y esta, hermanos, es una forma en la que estos hombres se dan a conocer. Ellos estaban expresando la gracia de Dios. Ellos no estaban negando la gracia de Dios. Ellos estaban hablando de la gracia, pero ellos estaban diciendo, mira, si alguien vive en pecado, no es problema. Dios es amor. Dios te va a perdonar. Su gracia lo cubre todo. Y eso, hermanos, es una verdad. Sí. Dios perdona. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios no dejará sin castigo al culpable. Es solo el mensaje del lado A. Pero estos falsos maestros no estaban mencionando la parte B. Si tú no te arrepientes, si tú vives una vida en pecado, va a haber una consecuencia de ese pecado. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y hay una consecuencia en este presente. Podemos verla. La paga del pecado es muerte. Puede haber muerte económica, muerte en las relaciones personales, muerte familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una consecuencia peor, que es la muerte espiritual, que es la condenación eterna. Y esta es una característica de estos hombres que estaban predicando una gracia barata. Y mira, te quiero leer una frase de un teólogo alemán. Él decía: la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Gracia barata es gracia sin discipulado. Es gracia sin cruz. Es gracia sin Cristo. Y esa es la gracia que estos hombres estaban enseñando. Y estaban enseñándola a través de las palabras, pero estaban enseñándolas también con su manera de vivir. Y libertinaje tiene la connotación de vivir en exceso, en promiscuidad, en indecencia. Eso significa libertinaje. Esa gente estaba viviendo de esa manera dentro de la iglesia. Y hermanos, podemos ver hoy, en la actualidad, la misma problemática en las iglesias. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enterado, hemos escuchado o hemos sido testigos de primera mano de ese tipo de personas? De ministros que están involucrados en robo, en mentiras, en inmoralidad sexual. Tristemente,
blasfeman el nombre de nuestro Dios. Y la consecuencia de ver a alguien así es de dos maneras. Una, para los que están fuera de la iglesia. Las personas que no son creyentes, que no pertenecen a la iglesia, que no han recibido a Cristo, inconversos, al ver vidas así, ver vidas licenciosas, vidas sin santidad, ¿qué es lo que ellos interpretan? Mira, ese dice que es cristiano, que va a la iglesia, pero habla igual que yo, se viste igual que yo, va a los lugares que yo mismo visito, piensa como yo. Yo no tengo necesidad de convertirme en cristiano, si somos iguales. Ellos quedan vacunados, por decirlo así, si me permites esa expresión, quedan vacunados contra la fe. Tristemente, eso pasa hoy. Y otra de las cosas que pasa es para los que están dentro de las iglesias. Cuando un creyente nuevo llega a una congregación, y si desafortunadamente ve personas viviendo de esa manera, y sobre todo ve a los que están enfrente presidiendo el culto, el servicio, y los ven vivir vidas así, ¿qué es lo que ellos dicen? Pues él es cristiano, pero es el pastor, o es el ministro, es el diácono, ¿no? Es el servidor. Pues eso es, si eso es ser cristiano, pues bueno. Y se amoldan y creen que eso es ser un cristiano. Y son arrastrados por esa corriente de libertinaje dentro de las iglesias. Desafortunadamente, hermano. Y sigue diciendo: Pablo en Romanos 6:1 dice: ¿qué diremos entonces? Hablando de la nueva vida en Cristo. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pablo hace esa pregunta y da una respuesta rotunda: de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Lo puedes ver? Dios nos llama, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos da el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo que produce en nosotros? Como su nombre lo dice, santidad. ¿Y santidad qué es? Es estar apartado para el uso de Dios. Es estar apartado del pecado. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y es lo que está diciendo Judas, que estos hombres que habían entrado disfrazados encubiertamente a las iglesias, estaban convirtiendo esa gracia en libertinaje, lo que los lleva ¿a qué? A negar a Jesús. Y no era una negación pública, no era una negación de palabras, era una negación a través de lo que ellos vivían. Ellos demostraban que no eran nacidos de nuevo, que no eran hijos de Dios por la manera en que ellos vivían. Y leímos que eran ¿qué? Hombres impíos.
que solo conocían, pero no vivían. Y pudiéramos señalar o englobar a estos falsos ministros, a estos falsos maestros, de tres maneras. Están los que enseñan mal y saben que están mal. Y esta primera clasificación es a la que hace mención Judas. Estos hombres conscientemente habían entrado a la iglesia para abusar de la iglesia, para aprovecharse de la iglesia, y hoy día sigue sucediendo, hermanos. Por eso el llamado a defender nuestra fe, a conocer nuestra fe, ¿es para qué? Para no ser engañados por estos falsos. Están también los que enseñan mal, pero que no saben que están mal. Y de esos yo creo, y de primera mano puedo decir que conocemos a muchas personas que quizá con una buena intención hablan cosas, pero que no son verdad, que no están de acuerdo a la doctrina, a la sana enseñanza, a la sana doctrina. Y conocemos gente así, conocemos hermanos así, conocemos movimientos así, que si bien tienen temor de Dios, tienen celo por Dios, pero como ellos han sido enseñados mal, es lo que ellos han aprendido y es lo que ellos enseñan también. Y desafortunadamente, muchas veces los lleva a apartarse de la fe, a apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque cuando esa enseñanza torcida es puesta a prueba, ellos creen que Dios les ha fallado. ¿Y cuál sería un ejemplo de ello, hermanos? Ese énfasis que hay en las sanidades, por ejemplo, ¿no? Hay movimientos que enfatizan eso y lo vamos a ver más adelante, pero solo por mencionar, Dios te va a sanar. Dios va a sanar a todos, ¿no? Créelo, ten fe en Dios y Dios te va a sanar. Y si no te sana, te dicen, es que no tuviste fe. Y eso no es cierto. Porque aún en la enfermedad, como leímos, Dios tiene propósitos para con sus hijos. Y a veces esa enfermedad es de parte del Señor, porque solo así es posible que tú, cuando ya lo has perdido todo, cuando ya has invertido todo en recuperar tu salud y no tengas a dónde más recurrir, tú puedas voltear tus ojos al cielo y clamar, Señor, ayuda. Y están los que enseñan bien, pero no viven bien. Y el estar expuesto, Señor, a la sana enseñanza, a la sana doctrina, es una bendición. Pero el no poner por obra lo que aprendemos, hermanos, se puede convertir en una maldición. El mismo Señor nos exhorta a no ser oidores olvidadizos, aquellos que solo oyen pero que no obran. Y eso es importante en tu vida espiritual. Y es una manera en que tú puedes medir el estatus de tu vida espiritual. ¿Estoy obedeciendo al Señor?
¿Estoy teniendo devoción por las cosas que le agradan al Señor? Porque es lo que dice la palabra. El que me ama, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Es la manera en que nosotros tenemos evidencia palpable que estamos amando a Dios. Y eso lo vemos en la Escritura, hermanos. Y hacemos bien en examinarnos a nosotros mismos. De hecho, es otra exhortación que aparece en la Escritura: examinar nuestra fe. Para ver qué, si no hemos creído en vano. Y dentro de esa enseñanza a la que se refiere Judas, a ese cuerpo de doctrina que hemos recibido de parte de Dios, es importante diferenciar que hay un orden de prioridad en esas verdades, en esas doctrinas. Hay enseñanza, hay doctrina de orden primario, de orden secundario y de orden terciario. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Entender esto quiere decir que hay verdades que no son negociables, y esas verdades son verdades primarias, son verdades de las que va a depender nuestra salvación. Por eso no se pueden cambiar, por eso no se pueden torcer, por eso debe estar esa enseñanza clara, porque de no ser así, podemos estar caminando un camino a la condenación. Y las enseñanzas secundarias pueden ser respecto al gobierno de la iglesia, respecto a la segunda venida y el milenio. Entre cristianos puede haber controversia, puede haber diferencias en esos puntos, pero esos no afectan a nuestra salvación. Que tú creas que Cristo viene antes del rapto o que si viene después de la tribulación, eso no afecta. Lo que importa es que Cristo viene. Y en eso podemos tener diferencias. Y hay doctrinas de orden terciario que están en tercer lugar, que son las de libertad de conciencia, que si celebras o no cumpleaños, etcétera, etcétera, ¿no? Son doctrinas que son de libertad personal. Pero estas doctrinas que habla Judas son estas verdades no negociables, y podemos enumerar estas solo mencionando algunas que creo que son las más importantes, que es la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, que es la manera en cómo se presenta Él en las Escrituras, que la salvación solo es por fe y que no es por obras, que no hay ningún mérito, que no hay nada que podamos hacer para ganarla, que Dios es un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que la autoridad única y absoluta está en las Escrituras, y que el mensaje del Evangelio es el mismo, como leímos, es de ayer, de hoy y de siempre, porque viene de parte de Dios. Y vamos a ver unos ejemplos de esta falsa doctrina que estos falsos maestros han estado enseñando a lo largo de la historia. Y de la primera de ellas podemos mencionar que la iglesia tradicional, la iglesia católica romana,
ellos, cuando fundaron la iglesia como tal, ellos, dice que la interpretación que le dan al pasaje de Mateo 16-18, dice que ellos están fundados sobre la roca, ¿no? Y que esa roca es Pedro. Y ellos construyeron su basílica sobre los restos del apóstol. Ellos interpretaron ese pasaje de manera literal. Y lo hicieron con el propósito de ¿qué? De adjudicarse autoridad. Pero entendemos nosotros que la interpretación correcta, si tú vas a la escritura, entendemos que ahí se está refiriendo a dos palabras griegas, que es que para diferenciar a Pedro y la roca, y que el nombre de Pedro ahí es Petros, y que el nombre de la roca es Petra. Está haciendo una diferencia de palabras el autor, y pudiéramos mencionar algunos pasajes que no están ahí, pero solo te los menciono. En 1 Corintios 3:11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20, Pablo explica: Jesucristo es la piedra angular sobre la cual la iglesia está fundada por los apóstoles. Hechos 4:11, Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, porque ha venido a ser la piedra angular. Y pudiera mencionar muchos otros pasajes, hermanos, pero nosotros entendemos que la roca es Cristo. Amén. Y ese ataque es ¿a qué? A la escritura, porque ellos dicen en su magisterio, ellos dicen que solo ellos tienen la autoridad para interpretar la escritura. Y qué conveniente, ¿no? Que solo ellos tengan la autoridad, porque ellos han interpretado ese pasaje y ellos dicen: esta es la manera correcta de interpretarlo. Pero la escritura dice que no es así, que la Biblia no es de interpretación privada, sino es algo que Dios ha dado ¿a quién? A sus hijos a través del Espíritu Santo, que el cual es el que te lleva a toda la verdad. Y la verdad que dice, la verdad nos hará libres. ¿Y libres de qué también? De la falsa enseñanza, de las garras de estos falsos maestros. Y otro ejemplo, hermanos, sería este término que es el arrianismo, que es una herejía. ¿Y qué significa esto? El arrianismo es una doctrina que fue creada por Arrio, que era un presbítero en la iglesia antigua, pero que él empezó a decir que Jesús había sido creado por Dios, que Jesús era el primer acto de la creación, que Jesús era la corona gloriosa de la creación, pero que Jesús, al ser creado, solo adquirió atributos divinos, que Jesús no era divino en y por sí mismo. Puedes ver la herejía. Y mira, ¿qué dice la escritura? Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz.
¿Ves los títulos que utiliza la Escritura para describir a Cristo? La Escritura muestra a nuestro Señor como el Dios Altísimo, que es lo que cantábamos al principio. Pero esto dice la Escritura, que nadie puede llamar a Cristo su Señor, su dueño, si no es a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve, hermanos, esta herejía, esta falsa enseñanza en nuestros días? ¿Quiénes siguen proclamando este mensaje? Los testigos de Jehová, hermanos. Dentro de sus doctrinas principales está el atacar la deidad de Cristo. Así se ve ese ataque en el día de hoy. ¿Ves por qué esta carta tiene importancia y aplicación para el día de hoy? Porque esas herejías que estuvieron en la iglesia primitiva están hoy, aquí, en este momento, hermanos. Por eso somos llamados a conocer nuestra fe, para defenderla, para hablar. Seguimos leyendo. Otro ejemplo de esta falsa enseñanza es el legalismo. Y el legalismo no es más que una posición de enseñanza, una posición de doctrina que enfatiza el guardar reglas, reglamentos para alcanzar la salvación, para alcanzar cierto crecimiento espiritual. Pero ¿qué dice la Escritura? En Colosenses 20:20 dice: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer por el uso, según los preceptos y enseñanzas de quién? De hombres. Tales cosas, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, Reina Valera dice que tienen apariencia de piedad. Dice, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y esta falsa enseñanza, hermanos, llevó al ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? Es el negarse de ciertas cosas, el flagelar tu cuerpo, el creer que por hacer eso tú eres más acepto a Dios, el abstenerte de ciertos alimentos, el guardar ciertos rituales, el guardar ciertas festividades, te hace más acepto a Dios. ¿Y cómo se ve esta herejía en la actualidad, hermanos? Hay religiones, hay sectas que su énfasis está en ese legalismo, en esa enseñanza. Debes de guardar un día, debes de abstenerte de comer ciertas cosas, porque si no lo haces, estás pecando. Si no lo haces, tú no agradas a Dios. Pero eso es una mentira, porque la única obra que Dios acepta es la obra de su Hijo en la cruz, y nosotros la recibimos solo por la fe. Y esa fe, dice Efesios,
que también nos fue dada. ¿Cuál sería el más grande mandamiento, hermanos, que nosotros pudiéramos seguir? La Escritura dice que el más grande mandamiento, dice por ahí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pablo declaró en Colosenses 2:16, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o a luna nueva, o a día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Todo eso apuntaba ¿a quién? A Jesús. Pero Jesús vino, se cumplió la promesa y Él personificó, Él en carne propia, todo eso que apuntaba a Él, en Él fue cumplido. Él es nuestro reposo. Y esta falsa enseñanza la vemos en esta religión, en los adventistas del séptimo día. Y de hecho su misma nombre de iglesia lo dice, ¿no? Que ellos guardan ¿qué? El énfasis, menciona el énfasis que ellos tienen. En cuanto a la escritura, como acabamos de leer, no enseña eso. Y esas posturas, esas falsas enseñanzas, esas doctrinas, pudiéramos decir que están fuera de la iglesia de Cristo. Pero también dentro de nuestra iglesia, dentro del cristianismo, el enemigo ha puesto a estos hombres. ¿Y cómo? A través de un evangelio diferente. Y quizás muchos hemos escuchado de esta palabra que es el evangelio de la prosperidad. ¿Y qué es lo que enfatiza este mensaje? Es un aparente deseo por parte de Dios de la prosperidad de los individuos, enseñando a que las personas deben procurar su bienestar emocional, su salud física y su prosperidad financiera. Y este tipo de mensaje lo que acentúa es de que el creyente tiene el derecho de exigirle a Dios esa prosperidad. ¿Te puedes imaginar esa herejía? Y esa herejía está dentro de muchas iglesias que se hacen llamar evangélicas, dentro de muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, donde el énfasis es el dinero, donde el énfasis es da para que Dios te dé, y apelan esos falsos maestros ¿a qué? A la codicia de nuestros corazones. Por eso es que muchos, dice la palabra, muchos se amontonarán a maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Son las pasiones, esas pasiones fuertes que hay en tu corazón. Por eso es que mucha gente que ves que se aglomera en este tipo de corrientes, de movimientos, y tú puedes decir, no puedes, pero ¿cómo es posible que estén siguiendo a esos falsos maestros? ¿Pero por qué los siguen? Porque es el deseo de su corazón. Es lo que hay en su corazón, hermanos. Jesús decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino de lo que sale del corazón.
En tercera de Juan dice: el anciano, al amado Gallo, a quien yo amo en verdad, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Y este versículo es uno de los versículos que esa gente distorsiona. Dicen: ya ves, la Biblia dice que Dios quiere que seas próspero, que Dios quiere que no te enfermes, que seas sano. Pero lo que este pasaje en su contexto general dice es que este era solo un saludo. ¿A quién? A Gallo. Era un deseo personal de Juan a Gallo. Él estaba diciendo: hermano, yo quiero que Dios te prospere. Yo quiero que tengas salud, que tengas bienestar, que te vaya bien. Es como cuando tú saludas a alguno de tus hermanos: hermano, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Dios. Eso es lo que está expresando esta carta. Pero no es una doctrina. Y ellos la han hecho doctrina. Pero ¿qué dice la Biblia? Proverbios 23:4. No te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. Otro versículo dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. 1 Timoteo 6:8. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Hermanos, esa prosperidad material no tiene nada de malo. La Biblia dice en 1 Samuel que el Señor es el que empobrece y es el que enriquece. Eso lo da el Señor a quien Él quiere. La Biblia dice que estemos contentos con lo que tenemos, pero no dice que estemos conformes. Está bien el buscar una prosperidad. ¿Para qué? Para nuestra casa, para nuestros hijos. Está bien. Trabaja, esfuérzate, pero no te afanes en ellos. Que no se convierta en un Dios. Que no se convierta en algo en lo que tú dediques todo tu tiempo, todas tus fuerzas, toda tu atención, toda tu concentración. Porque nada te vas a llevar, hermano. Si bien las riquezas son útiles en este mundo, nada nos llevaremos de este mundo. Y añadido a esta corriente, también hay una corriente dentro del cristianismo que no lo puse ahí, pero solo lo voy a mencionar, que se ha denominado como el misticismo cristiano. ¿Y qué es esto? Que es un movimiento donde su énfasis está en los sueños, en las visiones, en las experiencias sobrenaturales, en las nuevas revelaciones. Y de eso hay mucho. De eso hay mucho en la iglesia en la actualidad, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a gente que está siguiendo esa corriente? Que está poniendo la verdad de Dios, la experiencia propia, personal, subjetiva, sobre la Escritura. Y son guiados por ese tipo de enseñanza. Y mira, una definición de ese misticismo es que la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda es a través de una comunicación directa e inmediata con Dios a través de esas manifestaciones, poniendo a un lado el intelecto
y descansando en la intuición y en la iluminación interior. Ser guiados solo por lo que tú sientes, por lo que tú experimentas. Y el peligro está en que sustituyen la palabra de Dios por esas manifestaciones. Y lo peor de todo es que a eso se le llama ser espiritual. En esos movimientos, el que presenta más manifestaciones de ese tipo, ¡wow! ¿Qué espiritual es? Pero esa no es la verdadera espiritualidad. Y mira, la Biblia enseña que no hay ningún medio en el que tú te puedas acercar a Dios. Nosotros no nos podemos acercar a Dios de esa manera, buscarlo a través de esas experiencias. Si bien se dan, si bien pueden ser genuinas, la Biblia nos enseña claramente que busquemos a Dios. ¿Cómo? A través de su palabra y de la oración. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es la única manera que Dios acepta para que nosotros podamos acercarnos más a Dios. No es a través de experiencias, no es a través de manifestaciones sobrenaturales, entre comillas lo digo. Pero aquí cabría la pregunta entonces, ¿cómo podemos defendernos de estos falsos maestros? ¿Cómo podemos defendernos de esa falsa enseñanza, de ese ataque? Y Dios nos ha dejado tres cosas. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Muchos pretenden buscar a Dios solo con el Espíritu Santo, solo a través de lo que acabamos de explicar, a través de esa experiencia personal, de esas manifestaciones, pero sin la palabra. Y se tuercen y terminan por ser guiados por su propio corazón, cuando la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. Nos ha dado su palabra. Otros intentan buscar a Dios a través solo de ¿qué? Del mero conocimiento, pero sin el Espíritu, sin ser guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, no se puede. No se puede. Porque, como leímos, estos falsos maestros sabían y conocían las verdades de Dios. Pero lo que no podían hacer esos falsos era vivir lo que ellos sabían. Y podemos caer en el error de que solo es adquirir conocimiento. Pero no, hermanos, es poner por obra ese conocimiento, y eso solo se puede hacer a través del poder del Espíritu Santo, en dependencia de Dios. Y por último, Dios ha dado a su iglesia en el cristianismo, hermanos, no existen, como le decía un pastor, no existen llaneros solitarios. Esta pelea, hermanos, es a pelearla juntos como iglesia.
La Biblia dice llevar las cargas unos con otros. Dios nos ha llamado y nos ha creado para ser seres sociables, para vivir en comunidad. Y lo vemos al principio de la iglesia primitiva. Dice que ellos comían juntos, ellos estaban juntos, ellos compartían el pan. Y dice algo importante, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban en comunión, tenían en común todas las cosas, tenían un mismo sentir. Y ese es el deseo de Judas y un deseo personal para esta congregación. Que estemos unidos con un mismo sentir, con un mismo propósito, el cual es conocer a Dios y darlo a conocer. Disfrutar de ese Dios todos los días. Y quisiera terminar exclamando esas palabras que están en el Antiguo Testamento, que dicen que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, si el simple hecho de conocer, de saber que estamos en una guerra, no nos va a librar de esa guerra. Tenemos que conocer por qué peleamos. Tenemos que conocer la verdad, porque es la única manera de que podamos diferenciarlo de la mentira. Y hemos escuchado, hermanos, muchas veces que algunos dicen, es que la doctrina divide. Y sí divide. Divide lo verdadero de lo falso. Eso es lo que divide. Y quiero terminar orando al Señor. Y te voy a pedir que, si quieres y tienes a bien, incline tu rostro ahí donde estás. Y vamos a orar al Señor para que esta palabra la podamos entender, recibiéndola en nuestra mente, y que pueda bajar a nuestro corazón. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu instrucción. Gracias, Señor, por tu exhortación. Gracias, Señor, por tu advertencia. Gracias, Señor, porque no nos has dejado a la deriva, sino que nos has dado tu palabra, la cual es útil para instruirnos, para corregirnos, para exhortarnos, para animarnos, Señor. Y el mensaje de hoy, yo te pido que nos anime a querer conocer más de ti. Que nos anime a no despreciar lo que tú has puesto ya en nuestras manos, que es tu palabra, tu verdad, y que nos des de nuevo para vivir esa verdad y para proclamarla, porque hay muchos que se han levantado en contra de la verdad y que son enemigos de tu verdad. Danos, Señor, esa capacidad en el Espíritu Santo. Y pudiera haber alguien aquí que haya sido expuesto a ese tipo de doctrina y que el día de hoy esté sufriendo las consecuencias en una vida licenciosa, que haya recibido ese mensaje torcido de una gracia sin arrepentimiento, de una gracia que no te exige el abandonar tu pecado. Pudiera haber alguien aquí que no ha entendido y que no ha apreciado que Dios nos ha entregado su palabra y que hemos sido
perezosos en escudriñarla. Y que muchas de las batallas que tenemos las hemos perdido por no conocer las verdades de Dios. O pudiera ser que tú has entendido la palabra, que conoces la palabra, pero que nos hemos quedado con ella y que no hemos transmitido ese mensaje a otros para salvación. Porque al final de cuentas, la fe debe ser proclamada. Que cantábamos al principio, fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Señor, yo te pido, Señor, que obres en nuestros corazones, que obres en nuestra vida, para que traigas entendimiento, para que tú abras las escrituras a nuestros ojos, para poder conocerte a ti, Señor, para disfrutar de ti, pero también para llevar ese conocimiento, esa verdad a otros, y que otros puedan ser salvos y puedan venir a tus pies, a alabarte, a reconocerte como el Señor y el Creador de todo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.